Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos de la vida contemporánea, de lo que concierne a usted, a su familia, a su comunidad. Hoy estoy en compañía de tres caballeros inteligentes, talentosos, muy atractivos también. Son personas que han dedicado su vida a la educación, a la formación de seres humanos desde el punto de vista de los conocimientos, de la academia y también del cuerpo, del cuidado del cuerpo y del deporte, del arte del cuerpo. Entonces es para mí un placer dar la bienvenida a Héctor Castillo. Gracias, Araceli. Coach certificado, experto en educación, que ha sido profesor en muchos niveles de educación. John Cordero. Gracias, Araceli. Es terapeuta físico, es artista, es bailarín, pero ¿cómo definirías algunos aspectos de tu trabajo? Pues bueno, por un lado soy terapeuta, trabajo en 2 clubes deportivos acá en el estado y llevo 10 años, ya casi 11 años en la Universidad Autónoma de Querétaro en la formación de bailarines en el área de danza contemporánea. Y en el Centro de las Artes de Querétaro. Ah, bueno, eso sí, ante todo. Y maestro José Juárez es el responsable en Querétaro de las escuelas de iniciación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias por la invitación, Araceli. Vamos a hablar hoy de la disciplina, la constancia, el esfuerzo, la tenacidad, aquello que nos dicen las personas que nos anteceden, los ancestros. Eso es lo que nos permite lograr las metas. Sin embargo, estamos por otra parte en un mundo en el que la satisfacción de muchas necesidades se hace de manera inmediata y los chicos acostumbran a pedir algo y que se les conceda en términos de segundos a veces, con los equipos más sofisticados de telefonía y de otras áreas de la electrónica. ¿Cómo hacer para que nuestros jóvenes adquieran la disciplina? Yo creo que es de lo más difícil. ¿Quién de ustedes tres comienza? Héctor Castillo. Gracias. Bueno, primero habría que definir que la disciplina es hacer lo que se debe, cuándo se debe, cómo se debe hacer, nos guste o no. Disciplina es asumir la responsabilidad de mi propia vida y bajo ciertas normas llevar mi vida a un camino que no nada más sea socialmente aceptable, sino que sea exitoso para mí. Entonces, los jóvenes el día de hoy están enfrentando poca tolerancia a la frustración. No es que no tengan disciplina, es que no son tolerantes, porque en términos generales los adultos nos hemos vuelto permisivos y les hemos otorgado y facilitado cosas que no se han ganado. Les damos muchas más cosas de las que ellos realmente han aprendido a ganar. Entonces, pues ya demandan, así como tú lo dices, y en tiempos muy cortos, muchas cosas, y quieren de inmediato lograr cosas que llevan un tiempo. Entonces aquí los maestros no me dejarán mentir que pues un muchacho que inicia en la música, por ejemplo, quiere ver resultados inmediatos, ya quiere cantar una canción a lo mejor y acaba de sentarse por primera vez frente a una guitarra y tiene que ir construyendo poco a poco el conocimiento, y eso requiere no nada más la disciplina, sino la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración, la resiliencia, ser capaces también de enfrentar la adversidad. Sí. Con fortaleza, con no estoicismo, no heroísmo, masoquismo, claro. ¿No? Sino simplemente con capacidad cotidiana, ¿no?, de enfrentar el problema de hoy. Claro, es tener de verdad. Yo pienso que hay dos cosas, Araceli, que mueven al ser humano. Por un lado está la inspiración. Hay algo que me mueve porque me inspira a lograrlo. Y la segunda es el dolor. Es que es a tal nivel mi dolor que me harto
y entonces comienzo a hacer a lo mejor alguna disciplina y lo vemos, por ejemplo, quienes incorporan al arte de la danza, por ejemplo, que hay personas que inician porque tenían sobrepeso, entonces se inspiran porque ven un cuerpo bien moldeado y obviamente pues intentan copiar eso. Eso es igual puede ser por inspiración, porque yo me metí no por sobrepeso, o dos, puede ser por el dolor. Estoy harto de manejar mal mi peso y entonces me recomiendan ir a Pilates o me recomiendan ir a alguna academia en donde podamos hacer algún tipo de baile o de ejercicio, y voy porque estoy harto y lo sigo haciendo, y esa resiliencia la logro por hartazgo, por dolor. Entonces es la inspiración y es el dolor. Son las dos grandes fuentes del ser humano. Como motores, Así como es. impulsos. Así es. Este trigger que le llaman, ¿no? Así es. Esto que nos lanza. John, ¿cómo lo ves tú en relación a lo que decía el maestro? A mí me parece muy importante el planteamiento del maestro. Sin embargo, yo lo he trabajado, digamos, pensando como en los estudiantes y viendo la época en que estamos viviendo, que también es importante como establecerse y repensarse también el conocimiento que hemos adquirido, porque venimos de una educación absolutamente conductista, pero se plantean nuevas miradas a la educación. Entonces, ¿cómo hacer que se logren determinadas factores, digamos, a nivel de movimiento, a nivel de la estructura del cuerpo? ¿Cómo lograr eso sin seguir repitiendo algunos modelos que como que los maestros, sobre todo en danza, a veces hemos estado repitiendo en lenguaje, que me parece súper delicado, o sea, se repiten modelos en lenguaje, o sea, es 30 años y estamos diciendo las mismas palabras hace 30 años. Entonces, repensar en el lenguaje creo que ha dado un mejor resultado en el trabajo absolutamente del cuerpo, o sea, repensar el lenguaje, cómo transmitir al estudiante, cómo transmitir al otro los conocimientos. Repensar el lenguaje significa poner en cuestionamiento las palabras, las frases que les hemos venido diciendo a los chicos de toda la vida. Totalmente. Dame un ejemplo. Por ejemplo, en el ballet clásico, aprieta los glúteos, o sea, por ejemplo, no sé, aprieta los glúteos, sostén más, hay, digamos, por ejemplo, aprieta los glúteos, sostén más, alárgate funcionaría, por ejemplo, pero algo más concreto, quiero un más, o sea, sí quiero un más, pero podría decirle uno al estudiante, no sé, imagínate a través de la imagen poderle dar más imágenes a los estudiantes, es decir, imagínate que el pliegue que estás haciendo o la flexión que estás haciendo con tus piernas quieren alcanzar sobre dos flechas hacia los lados, por ejemplo. Entonces, cuando le incorporamos imágenes, el estudiante no solamente se nutre y revierte eso a nivel de sensaciones en el cuerpo y despierta neurotransmisores que no se despierta cuando solo le damos números a los estudiantes, porque el número es absolutamente abstracto. Entonces, normalmente se les dan números. Regularmente le damos muchas cuentas. Las rodillas tienen un número. En el caso del ballet, por ejemplo, o sea, 1, 2, 3, 4. Es muy raro que un maestro de ballet le hable en cuestión, por ejemplo, de imágenes. Entonces, pienso que una manera de incorporar a la danza y en general a la danza, bueno, la danza contemporánea ya ha trabajado específicamente sobre la imagen, que eso uno lo ve en el trabajo del cuerpo, sobre todo en la escena, porque al final es el proceso que se lleva en la clase, pero eso a dónde se enfoca, en el trabajo con el público. Entonces la recepción del público y el contacto con el público es mucho más, hay mucho más directo, al espectador le llega muchísimo más, es mucho más, se acerca más a lo humano realmente. Ya, entonces esto nos lleva a repensar el lenguaje para darles a los chicos una motivación que les lleva a generar una disciplina. Totalmente. Bien, ¿y en el caso de las artes? Yo coincido con el maestro John, que sí es necesario a veces replantearnos y también resignificar la palabra, el lenguaje, ¿no? La retórica. Desde la misma palabra disciplina, ¿no? Tal vez
entendemos, y los niños también entienden la palabra disciplina como algo que es más hacia la militarización, hacia cuestiones muy rígidas. La rigidez, claro. Cuando en realidad la disciplina es, si tu clase comienza a las 4, debes llegar a las 4, es decir, no es algo extra, es solamente algo que se tiene que hacer y que es relativamente sencillo, ¿no? Entonces tal vez una de las posibilidades es cambiar la palabra disciplina tal vez a compromiso, ¿no? Que el compromiso se adquiere por parte del niño cuando tiene un gusto, es decir, si el niño tiene el interés y el gusto por aprender música, danza, teatro, alguna otra disciplina artística, lo va a hacer desde una intención personal, con gusto, y entonces no le va a pesar llegar a las 4, ¿no? Claro. No va a tener que dar un extra en el esfuerzo porque es un compromiso que ya tiene. Y bueno, ahora entendemos la disciplina en nuestro contexto, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, es decir, nosotros en el contexto social en el que estamos tenemos ciertas circunstancias que vienen de generación en generación y que hemos entendido la disciplina como esta cuestión tan rígida. Pero en realidad yo creo que es momento también, un buen momento, y por medio de las artes, de darle ese giro a esa palabra y tal vez ir cambiándola, ¿no? Por otros conceptos como compromiso. Ahora, con respecto a la enseñanza, todavía hay muchas personas, todavía hay muchos maestros que defienden la fuerza física, incluyendo el castigo, incluyendo en algunos casos de algunas comunidades todavía los golpes. Claro. Y a los chicos los tienen un poco amedrentados y adoloridos, pero los padres y los abuelos defienden esta cuestión del castigo y de la fuerza y de la violencia incluso como parte de la enseñanza de la vida y como parte de la formación de seres humanos. Bueno, eso es ineptitud, ¿eh? O sea, hay que decirlo con todas sus palabras. Si yo tengo que coaccionar sobre otro ser humano, estoy siendo inepto en mi capacidad de transmitir a través de otro. Claro. Lo mismo que decía el maestro John es cierto. Tenemos que humanizar el concepto de disciplina, estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay un texto de la Universidad de Occidente, de ITESO, que se llama Disciplina con Dignidad. Y se trata precisamente de esto, cómo humanizamos en la escuela el concepto disciplinario a que no sea coaccionar a un ser humano, porque no es lo mismo formar, educar que entrenar. Son tres cosas distintas. Uno entrena a un perro, entrena uno a un delfín, entrena uno a un caballo. Y muchas veces ese entrenamiento va a requerir de coaccionar al animal para que vaya en contra de sus instintos y haga lo que nosotros queremos. Tristemente así es, nos guste o no, los caballos entrenados y todo eso han sido sancionados, incluso físicamente, pero es un animal. Sí hay una diferencia, yo no quiero ponerme aquí en contra porque nos van a decir que todos somos iguales, y en este sentido yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente digo, bueno, esa es una forma de entrenar un animal. Cuando ya tengo que hacer eso con un ser humano, es lamentable porque el ser humano tiene una capacidad que no tendría desde donde lo conocemos, el animal, que es el alma. Nosotros trabajamos con almas, los educadores trabajamos con almas y los padres trabajamos con almas. Y estas almas son espíritus que han sido confiados a nosotros para que nosotros les enseñemos la grandeza a través de las artes, a través de las letras, a través de otras cosas. Ese es el verdadero concepto de formación, ¿no? Maestro, nunca mejor dicho. Con esta reflexión nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con el maestro Héctor Castillo. Por favor, no se vayan.